Buen día, estudiantes. Seguimos con las clases virtuales. Hoy día 17 de junio, ya con el curso de geometría. Vamos a ver, recuerda que la semana pasada ya hemos visto lo que son perímetros, ¿no? De polígonos. Ahora vamos a ver lo que son áreas de regiones poligonales, ¿ya? Muy bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Ya? Recuerda que es el curso de geometría, ¿ya? Con ustedes, Miss Elizabeth Zúñiga. Espero que todos se encuentren bien en casita, ¿ya? A ver, áreas de regiones poligonales, ¿ya? Lo que tienes que aprender acá son las fórmulas, ¿ya? Yo sé que ya algunos saben las fórmulas del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, pero de todas maneras vamos a dar un pequeño recordatorio, ¿no? Entonces, a ver, empezamos. ¿Qué es el área? Es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior, ¿no? Recuerda que el perímetro que era la suma de los lados, ¿no? El contorno, lo que va alrededor de la figura. En cambio, ahora vamos a ver áreas, que es la parte interna de la figura, toda la parte interna de la figura, ¿no? Entonces, el área del cuadrado, ¿cómo se calcula? Acá tenemos un cuadradito. Recuerda que los lados del cuadrado son iguales, los 4 lados. ¿Cómo se calcula el área del cuadrado? Es lado por lado, ¿no? Lado por lado, ¿ya? Entonces recuerda, el área del cuadrado es lado por lado, ¿ya? Muy bien. Donde L viene a ser el lado, ¿ya? Entonces sería, si es lado por lado, supongamos que el lado sea 8 centímetros, entonces el área es 8 por 8, que sería 64 centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, hay el área del cuadrado, me dice, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el cuadrado, ¿no? El lado, ¿cuánto vale? 5 centímetros. ¿Y cómo calculo yo el área? El área sería lado por lado. Quiere decir 5 por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. O puedes también colocar L al cuadrado, ¿no? Como ya sabemos la pronunciación muy bien. Entonces puedes colocar L al cuadrado. Viene a ser lo mismo, que sería un 5 al cuadrado es 25. Recuerda que las unidades serían centímetros al cuadrado, ¿ya? Muy bien. A ver, de la siguiente figura, ahora vamos a ver el área del rectángulo, ¿ya? ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? Tengo la base y la altura, ¿ya? La base y la altura. ¿Cuál sería la formulita? El área es base por la altura, ¿ya? Recuerda, el área es base por altura, ¿ya? Donde B es la base y H viene a ser la altura. Entonces, ¿cómo calculo? Dice, hay el área de la figura, de la siguiente figura, ¿ve? Entonces, ya tengo la base es 5. ¿Cuánto es la altura? 3. Solamente voy a multiplicar para calcular el área, se multiplica la base por la altura. Quiere decir 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? Sería 15. ¿15 qué? Centímetros al cuadrado, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el área de los triángulos. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Hay una formulita, ¿no? Tenemos la base, tenemos la altura. Entonces el área viene a ser base por la altura entre 2, ¿no? Se divide entre 2. Entonces recuerda, el área del triángulo, en la parte interna, tú lo vas a pintar, por favor. Ya le pinta bien bonito con tus colores. Mayormente elige los colores claros, lo pintas. Para calcular el área, la base por la altura entre 2. ¿Ya? A ver, acá tenemos donde B la base y H viene a ser la altura. Por ejemplo, tenemos, dice, hay el área del triángulo. Vamos a calcular. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no? La base es 4. La altura es 3.
¿Cómo calculo el área? Base, que sería 4 por 3 entre 2. ¿Cuánto es 4 por 3? Serían 12. Entre 2 viene a ser 6. ¿6 qué? Centímetros al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda, el área del triángulo en base por la altura entre 2, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver el área del rombo. Ya, acá tengo el rombo, ¿ves? Con el rombo, recuerda que el rombo sus 4 lados son iguales. Pero para calcular el área, yo solamente tengo que tener en cuenta las diagonales, ¿no? Diagonal mayor, diagonal menor, ¿ves? Diagonal mayor, le puse de mayúscula, ¿ves? Diagonal menor, de minúscula. ¿Cómo calculo yo el área? Es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿ya? Entre 2. Entonces coloco donde de mayúscula es diagonal mayor, de minúscula es diagonal menor, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a calcular el área del rombo. Por ejemplo, acá tenemos un rombito, ¿ves? Dice, halla el área del rombo. Acá tengo el rombo, ¿ves? Ahí está el rombo. Tengo el diagonal mayor, que es 8, diagonal menor, que es 6. ¿Cómo calcula el área? 8 por 6. Luego lo divido entre 2. ¿Cuánto es 8 por 6 entre 2? Viene a ser 48 entre 2, viene a ser 24. ¿Pero 24 qué? Centímetros al cuadrado, ¿no? Muy bien. Siguiente ejercicio. Trapecio. Ahora vamos a hallar el área del trapecio. B mayúscula. A ver, vamos a poner esto un poquito más acá. B mayúscula viene a ser la base mayor. B minúscula la base menor. H viene a ser la altura, ¿no? Recuerda que la base con la altura son rectas perpendiculares, ¿no? Sí, rectas perpendiculares, ¿no? Entonces, viene a ser H la altura. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del trapecio? Es base mayor más la base menor. Colocas entre paréntesis, ¿ya? Luego, por la altura, entre 2. Ya colocas entre 2. Donde B mayúscula viene a ser la base mayor, B minúscula la base menor, y H viene a ser la altura. Recuerda que primero tienes que desarrollar la suma, luego multiplicas por la altura y al final divides entre 2. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿ve? Hay el área de la figura. Vamos a ver qué figura. Entonces conocemos base mayor, que es 7 centímetros. Base menor, que es 3 centímetros. Tenemos su altura es 4 centímetros, ¿ya? Luego lo vamos a dividir entre 2. Entonces colocamos base mayor, que es 7, más la base menor, lo multiplicamos por la altura, que es 4. Y luego al final lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Entonces sumamos primero 7 más 3 vendría a ser 10 por 4 entre 2. 10 por 4 es 40. Entre 2 vendría a ser 20. ¿20 qué? Centímetros al cuadrado, ¿no? Entonces acá me dice, ahora acá te estoy dejando una tareita, que es la página 161 de tu libro, ¿ya? Te voy a enseñar de todas maneras para que sepas cuál es la tarea del día de hoy, ¿ya? A ver, esto vamos a guardar. Ya, entonces colocamos acá. Te voy a enseñar. ¿Dónde está la tareita? Un ratito, vamos a buscar acá la tareita. Ya está. Ya, acá está. Esta es la tarea de geometría. Tú vas a buscar en tu libro la página 161, ¿ya? Recuerda de que yo te dejé la tarea de estas figuras para hallar el perímetro, ¿sí? Bueno, acá te decía, ¿no? Áreas y perímetros. Dice, determina el área
y el perímetro. Recuerda que ya tú hiciste perímetro, entonces vas a colocar una rayita y me vas a calcular el área de las siguientes figuras. Por ejemplo, acá tengo del cuadrado. Calculas al costado, ¿ya? El área. Luego acá tengo un triángulo. Fíjate que necesitas para calcular el área. Solo los valores que necesitas, ¿ya? Por ejemplo, acá la base y la altura. Nada más necesitas. Y luego lo divides entre 2. Y colocas acá, ¿ya? El área del triángulo. Luego acá, ¿cómo hago? Un poquito difícil, ¿no? Claro, no está difícil. Mira, tengo un cuadrado y tengo un triángulo. Primero hallas el área del cuadrado, ¿ya? Luego acá hallas el área del triángulo. Recuerda que necesitas la base y la altura, nada más. Y luego lo divides entre 2. Luego de haber obtenido el área del cuadrado y el área del triángulo, de este triangulito, al final lo sumas los dos valores. Entonces te va a dar el área de toda esta figura, ¿ya? Y luego el siguiente ejercicio, por último, es un trapecio. Fíjate que necesitas en el trapecio base mayor, base menor, lo sumas, ¿te acuerdas? Y entre paréntesis, ¿no? Y luego lo multiplicas por la altura y lo divides entre 2, ¿no? Entonces acá me vas a calcular el área, ¿ya? Entonces la tarea es solamente en la página 161, ¿ya? Los 4 ejercicios. Muy bien, ahora sí chicos, me despido, cuídense, ¿ya? Que les vaya bien. Ahora sí, finalizo, nos vemos.